En la preparación de este mensaje me topé con varios libros que hablan acerca de esto y que enseñan. Y muchos lo hacen con ejemplos, toman ejemplos de la vida real y enseñan acerca de eso, o mezclan doctrinas y aplicaciones, y otros dan principios bíblicos e implicaciones. Y yo la verdad podría tomar varias semanas en este tema. A pesar de que me sentí tentado a desarrollar una serie de 10 sermones de cómo educar a sus hijos, le pregunté a mi esposa, ella me dijo, uy, no, 10. Creo que lo vamos a dejar entonces para más adelante. Sin embargo, yo sí creo que es una bendición. Es una bendición para los padres que estudiemos este tema y lo meditemos a profundidad. Por eso vamos a incluir más adelante en las reuniones de matrimonios que tenemos, vamos a incluir este tema de educación a los hijos. Pero hoy nos vamos a enfocar en el texto que tenemos acá, en el texto de Efesios y en los principios que aquí encontramos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esa es la instrucción. Lo primero a tener en cuenta acá es para quién es la instrucción. Noten ahí, dice, vosotros padres, es para los padres, en plural, los padres. Pablo ahora se dirige a los padres que ya se había dirigido a los hijos. Ahora se dirige a los padres que son los que tienen la autoridad sobre los hijos. Ellos son los que tienen la responsabilidad de criar a los hijos. No es la escuela, no es el colegio, no es la universidad, no es la iglesia, son los padres. La iglesia, por supuesto, ayuda en la educación, pero son los padres los que tienen la responsabilidad principal. Y yo iría más allá, es el padre, el hombre, el responsable, porque él es el líder de la casa. En la casa es el padre el que tiene la responsabilidad de la educación. Son los hijos, si los hijos no son obedientes, digamos, si les va mal en el colegio, ¿a quién hay que echarle la culpa? Al padre. El padre es el responsable porque él es el líder en casa. Y puede, por supuesto, delegar en la esposa. Y son a los dos a los que se refiere aquí el apóstol. Pero al final el responsable es el padre. Y si notan, les está diciendo que no deben hacer nada para exasperar a sus hijos. Ese es el lado negativo. No debe irritarlos, no debe provocarlos. No provoquéis, dice el texto, a ira a vuestros hijos. Y luego les dice, criadlos, esto es alimentarlos, educarlos, instruirlos, formarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ese es el lado positivo. Hoy veremos la primera parte. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Los textos en realidad no son difíciles de entender y no hay nada nebuloso en la instrucción, no los provoque a ira, eso es lo que hay que hacer. El verbo es un imperativo, no lo haga, no los provoque, con un negativo está diciendo no lo haga. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, padres, hagan todo lo posible en la práctica para que esto no se dé, para que no provoque a sus hijos a la ira. El verbo provocar lleva la idea de irritar, de llevar a la ira. En el contexto actual, los padres no deben hacer que sus hijos se provoquen demasiado, que se enojen. Pero ¿cómo se hace eso? Es aquí, a menudo, donde ha surgido la gran confusión, porque se va o a un extremo o se va al otro. Y por eso debemos ser muy cuidadosos en cuanto a cómo se ejerce este mandamiento, porque puede hacer más daño que bien si no lo hace de una manera correcta. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy, de la parte negativa. No provoquéis a ira a vuestros hijos. La parte positiva la analizaremos la semana entrante, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Pero mientras recuerde estos dos aspectos, los dos son como uno solo, por eso no se puede perder la próxima semana, porque los dos van en conjunto, vamos a hablar de lo mismo. Comenzaremos, sin embargo, hoy con lo negativo. No provoquéis a ira a vuestros hijos, no exaspere a sus hijos, no irrite a sus hijos, no provoque a sus hijos hasta que se vuelvan resentidos. Eso siempre es un peligro muy real cuando se ejerce la disciplina. Y si es culpable de ello, hará mucho más daño que bien en la educación de sus hijos.
no habrá logrado disciplinar a sus hijos. Simplemente habrá producido una reacción tan violenta en ellos que produce ira y resentimiento, que al final será peor que si no hubiera hecho nada de disciplina con ellos. En otras palabras, debe ejercer esta disciplina de tal manera que no irrite a sus hijos, ni les provoque un resentimiento pecaminoso. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo debe ejercer esta disciplina? ¿Cómo la deben ejercer los padres para no provocar a ira? Yo creo que todo comienza desde el capítulo 5, versículo 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Esa siempre es la clave. La vida de un hombre que está lleno del Espíritu se caracteriza siempre por dos cosas principales: poder y control espiritual. Es un poder bajo disciplina. Recuerden que Pablo mismo lo pone por escrito en 2 Timoteo 1:8. Él dice allí: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es un poder incontrolado, sino un poder controlado por el amor y una mente sana. Esa es siempre la característica de la vida de un hombre que está lleno del Espíritu. En otras palabras, el cristiano, en ese caso, y el hombre embriagado, o el que no es cristiano, mejor, que está embriagado, reacciona violentamente. Siempre hay exceso en ese caso, y el hombre embriagado lo hace de esa forma. Se puede irritar fácilmente a un hombre borracho y provocarlo a una reacción violenta. Por eso es que se dan las peleas cada fin de semana en los bares. Los borrachos son fácilmente irritables, carecen de equilibrio, no tienen juicio, se ofenden por trivialidades. Pero el cristiano, dice el apóstol, siempre debe manifestar la antítesis ante este tipo de comportamiento. Poder bajo disciplina. ¿Cómo entonces va a ejercer esa disciplina y no provocar a sus hijos? Hoy tengo varias sugerencias que espero les sirvan. No que no hayan más, pueden haber más, pero no me cupieron en la hora que tengo acá. Entonces son esas. Pero creo que si las practica, no provocará a sus hijos. Y no son parte de una experiencia, de mi experiencia personal o algo así. Y de hecho me hubiera gustado conocerlas, saberlas cuando estaba criando a mis hijos. Pero estas sugerencias son el resultado de una compilación de varios principios bíblicos que hermanos han escrito al respecto. Son muy prácticos y si tiene con qué anotar, yo le animo a que lo haga, porque son varias, no son 3 puntos, son varios, para que no se pierda ninguno de ellos, porque todos son importantes. ¿Cómo no provoca? ¿Cómo no provoca ira a vuestros hijos? No los sobreproteja. Sobreprotegiéndolos los lleva a la ira. Algunos los encierran, los asfixian tanto que ellos se enfurecen con los padres. Los provoca cuando no confía en ellos, cuando siempre asume que no le están diciendo la verdad, cuando los disciplina por todo y nunca les da la oportunidad de desarrollar la independencia. Este es un peligro particular en el mundo de hoy, en nuestra sociedad, en nuestro contexto. Los padres ciertamente necesitan proteger a sus hijos, especialmente en el ambiente que vivimos con tantos peligros. Yo de niño andaba en la bicicleta por el barrio sin temor a que me la fueran a robar. Nunca se me vino a la cabeza que me la fueran a robar, menos que nada me fuera a pasar. Pero eso no es tan cierto hoy día. El mundo de hoy es un mundo más peligroso que cuando yo era niño. Y muchos padres viven en barrios donde simplemente no pueden darles a sus hijos esta libertad. Pero la sobreprotección también representa un peligro. ¿Recuerdan a Labán en el Antiguo Testamento? Él era un padre sobreprotector y dominante. Trató deshonestamente a Jacob para que se casara con Lea, la hija mayor de Labán, a pesar de que Jacob amaba a Raquel, la más joven. Labán entonces permitió que Jacob se casara con Raquel, también a cambio de una promesa de que él se quedara allí, se quedara y trabajara por Labán durante 7 años, Génesis 29-26. Cuando llegó el momento de que Jacob siguiera adelante, Labán le rogó que se quedara otra vez.
su crianza sobreprotectora y esa posterior intromisión en el matrimonio de su yerno le costaron a sus propias hijas no tener un buen matrimonio. Irónicamente, a pesar de la intromisión sobreprotectora de Labán en los asuntos de sus hijas, las hijas después dijeron que su padre no se preocupaba realmente por ellas, que las estimaba como extrañas, dice él mismo, el autor mismo en 31, 14 al 17, Moisés. Lo que sin duda pensaba como una expresión de apego de padre, se vio como una evidencia de que realmente no les amaba. Los padres que asfixian a sus hijos con sobreprotección a menudo se convencen a sí mismos de que están actuando en el mejor interés del hijo, pero eso es una forma de provocarles a la ira. Las reglas y restricciones sin privilegios se convierten en una prisión asfixiante. Muchos de los que no pueden soportar este confinamiento disciplinario, finalmente se rebelan. Este es un punto. El otro, ¿cómo no provoca ira a vuestros hijos? No les dé todo lo que le piden. Los padres excesivamente permisivos, padres que no aplican la disciplina y malcrían a sus hijos, son tan propensos a provocar la ira de sus hijos como aquellos que los sofocan. La Escritura dice claramente, el que escatima la vara odia a su hijo. Proverbios 13:24. Los padres que complacen o miman a sus hijos, que se portan mal, los lleva inclusive a la ira. Eso es la realidad, eso es en realidad un comportamiento poco amoroso hacia ellos por parte de los padres. Y esto lo que hace es tener hijos enojados, altaneros, aireados con los padres. Lo hemos visto. Nosotros, seguramente usted ha conocido casos. Hijos que lo tienen todo, les dan todo, y su relación con sus padres es una relación altanera con ellos. Así es, así hacen muchos. Les dan todo y lo que reciben es simplemente una acusación, inclusive en muchos casos, por parte de los hijos a los padres. Otro, ¿cómo no provoca ira a vuestros hijos? No muestre favoritismos entre hermanos. Isaac favoreció a Esaú sobre Jacob y Rebeca prefirió a Jacob sobre Esaú. Génesis 25:28. ¿Recuerdan qué terrible agonía resultó en esta familia? Esaú y Jacob se convirtieron en rivales acérrimos. Jacob usó repetidamente engaños para tratar de eclipsar a su hermano y competir por la bendición de su padre. Y lo peor es que esto se heredó. Años más tarde vemos que Jacob amó más a José que a todos sus hermanos. Y él, si recuerdan, Jacob bendijo a José con una capa de colores que no le dio a sus hermanos. Esto provocó tantos celos que los otros hermanos conspiraron por matar a José y terminaron vendiéndolo como esclavos. No cometa el mismo error de dar favoritismo a los hijos. No les dé regalos o privilegios a uno para luego retenérselos al otro. Ni siquiera compare a sus hijos entre sí. No diga cosas como, ¿por qué no puede ser como su hermano? No use las virtudes o talentos de un hijo como estándar para medir el desempeño de otro hijo. No hay nada más humillante para un hijo que ser degradado por una comparación poco amorosa con un hermano, o inclusive a veces se hace con compañeros de clase. Realmente quiere destruir a un niño pequeño, solo hágalo sentir inferior a todos los demás en la familia. O dígale que es la oveja negra. Esta es la oveja negra. Lo cargará con una terrible sensación de frustración y provocará la ira en ese proceso. ¿Cómo no provoca a ira a vuestros hijos? Otro es poniéndole objetivos poco realistas. Muchos padres provocan a sus hijos a la ira al impulsar constantemente que obtengan cosas, que hagan logros. Presione a su hijo para que cumpla metas que nunca logrará y lo va a destruir. Ciertamente es
responsabilidad de todos los padres alentar e impulsar a sus hijos a niveles de más altos logros. En 1 Tesalonicenses 2:11, el apóstol Pablo recuerda a los tesalonicenses esa preocupación paterna por ellos. Dice, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. Las exhortaciones y el ánimo son parte de los padres, son parte de lo que los padres deben hacer, es parte de su responsabilidad. Pero noten, deben ser equilibradas. Dice, exhortábamos, alentábamos e implorábamos. Los padres no solo empujan a los hijos a lograr más, no lo hacen simplemente que lo hagan, los está exhortando, los alienta por medio de palabras, inclusive en sus fracasos. Aquellos que no lo hacen, los están incitando al resentimiento. Empuja a sus hijos a metas que no puedan alcanzar, que sean irrealizables, y le robará a su hijo cualquier sentido de satisfacción. Cuando mis hijos eran pequeños, ellos practicaban deportes, y allí en el lugar donde estaban encontrábamos unos padres que para ellos el deporte era lo más. Llegaban desde muy temprano, antes que nadie había llegado, y se iban de últimos. Los niños estaban cansados y estos seguían y seguían. Después de un tiempo ya no vuelven, ya los hijos ni siquiera regresan, porque los padres lo único que quieren es el logro del muchacho, objetivos que no podían. Hay muchachos que no son deportistas, yo tengo uno de ellos. Por más que uno lo ponga, no es. Hay que entender esto. ¿Cómo no provoca ira a vuestros hijos? Desaliéntelos. Ese es otro. Recuerde el versículo paralelo de Colosenses 3:21, que dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Evitar el desaliento es la fuerza aquí de este mandamiento. Los padres provocan a sus hijos a la ira cuando los critican constantemente, pero nunca los recompensan. Nunca elogian sus logros y nunca les permiten disfrutar de sus propios éxitos. Un niño que siente que nunca va a tener la aprobación de sus padres, pronto va a dejar de tratar de ganársela. Puede que no haya una manera más rápida de provocar a ira a sus hijos que desalentarlos permanentemente. Eso es fácil de hacer. Concéntrese siempre en lo que hacen mal y nunca note lo que hacen bien. Siempre note sus fallas y nunca diga nada de las cualidades positivas. Ignore sus dones y talentos naturales y haga hincapié en las cosas que no hace bien. Sospeche constantemente de ellos. Un padre, educador y profesor de niños muy conocido en Estados Unidos dijo esto: un niño aprende lo que vive. Si vive con la crítica, nunca no aprende responsabilidad. Por el contrario, aprende a condenarse a sí mismo y a encontrar fallas en los demás. Aprende a dudar de su propio juicio, a menospreciar su propia capacidad y a desconfiar de las intenciones de los demás. Y sobre todo, aprende a vivir con la expectativa continua de que todo va a salir mal todo el tiempo. Cría a sus hijos así y seguramente los provocará a la ira. ¿Cómo no provoca? Otro. ¿Cómo no provoca ira a vuestros hijos? Cuando no les muestra afecto, cuando les muestra indiferencia en su lugar, cuando no se interesa por ellos, cuando no se preocupa por sus necesidades. Así es como provoca al hijo a la ira. Un ejemplo bíblico y clásico es el hijo descuidado de David, Absalón. Aunque David no era en ninguna manera indiferente a su hijo, 2 Samuel 18:33 nos lo dice, lo trató sí con indiferencia por mucho tiempo. Y Absalón creció con un desprecio por su propio padre. Y Absalón asesinó a su propio hermano, 2 Samuel 13:28 y 29. Él socavó deliberadamente la autoridad real de David. Él planeó el derrocamiento de David, 2 Samuel 15:10. Él profanó a las esposas de su padre a la vista de todo Israel, 2 Samuel 16:22. Todo debido a la negligencia paternal de David de mostrar amor. Algo que finalmente incluyó la rebelión, la guerra civil y finalmente la muerte de Absalón.
Muchos padres no muestran amor y ven, por el contrario, sus hijos como una intrusión. Muchos hijos escuchan a los padres decir cosas como, bueno, me encantaría ir a almorzar con ustedes, pero es que yo tengo estos hijos. Tengo los chinos ahorita y no puedo. O esta noche no puedo. No puedo porque no tengo con quién dejarlos. Si quiere exasperar a sus hijos, simplemente hágale sentir que no los ama. Haga que se sientan como si se interpusieran en el camino de las cosas que les gustaría hacer. Actúen como si fuera una carga. Si así hacen, ellos mismos más adelante van a verles como una carga. La negligencia en mostrar amor es el peor tipo de abuso infantil. Nuestras calles y ciudades están llenas de niños descuidados y todos practican o todos están prácticamente enojados. Y sus padres tienen la responsabilidad en esto. ¿Cómo no provoca ira a vuestros hijos cuando practica una disciplina excesiva? Demasiado castigo es otra forma garantizada de provocar la ira de un hijo. Algunos padres parecen tener la opinión de que si la disciplina es buena, pues entre más disciplina, pues mejor, ¿no? La abundancia de disciplina debe ser buena. Algunos por nada castigan a los hijos constantemente, inclusive los castigan por si las moscas, solamente por si acaso, por si lo está pensando. Además amenazan con el castigo corporal para que no les vayan a quitar su puesto de líderes en la casa, para mantenerlos sometidos. Y ese comportamiento no es más que pura brutalidad. El padre que usa su fuerza superior, ya sea física o verbal, puede ser devastador para el espíritu de un hijo. Es fácil para los adultos hacerlo, porque son físicamente más grandes, más fuertes, intelectualmente y verbalmente mucho más hábiles que el hijo. Pero los padres que tratan a los hijos pequeños de esa manera van a cosechar furia cuando los hijos lleguen a la adolescencia. Y si las Escrituras así dicen, que Dios siempre disciplina, la disciplina es buena. Dios dice que siempre disciplina, pero lo hace con amor, dice Hebreos 12, 5 al 7. Es con amor. Y el escritor de Hebreos, para reconocer que los padres humanos son demasiado propensos a disciplinar a los hijos erróneamente, dice estas palabras. Dice en Hebreos 12:9, más adelante, dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos, hablando de los padres, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad, como les parecía. Por eso debe aprender a disciplinar, para no provocarlos a ira, porque no es como le parece, es como las Escrituras nos llaman. No crea que ya lo sabe todo. No, yo ya lo sé, yo ya me las sé todas. Y no tiene nada que aprender en este sentido, hay mucho que aprender. ¿Cómo no provoca a ira a vuestros hijos? Debe disciplinarlos controlándose ustedes mismos. Así no los provoca ira. Pase lo que pase, sea cual sea la provocación, debe mostrar autocontrol. El padre debe mirar la situación objetivamente y lidiar con ella de una manera equilibrada y controlada. Qué importante es esto. Muchos hombres se comportan como niños y no pueden controlarse a sí mismos y reaccionan violentamente. Y esas reacciones incontroladas son las causas principales de todas las rupturas en la vida, ya sea el matrimonio, en el hogar y todas las demás esferas. Pero en ninguna parte es más importante que en el ámbito de disciplinar a los hijos. El autocontrol es fundamental en su vida y recuerde que este punto, este autocontrol es una parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5. ¿Cómo no provoca a ira a vuestros hijos? Nunca debe ser caprichoso. No hay nada más irritante para un hijo que la sensación que la disciplina que se le está aplicando de forma caprichosa. No hay nada más molesto para un hijo que el tipo de padre cuyos estados de ánimo y acciones nunca se pueden predecir, que es cambiante, aquel cuya condición siempre es incierta.
No hay peor tipo de padre que aquel que un día está de buen humor, es indulgente y le permite al hijo que haga lo que quiera. Pero al día siguiente está malhumorado y si él hace cualquier cosita, tome. Ahí está la disciplina. Eso hace la vida imposible para el hijo. El capricho en el padre es nuevamente un motivo de ira. Eso no es una disciplina verdadera y útil. Eso no es estar lleno del Espíritu. Y hacerlo caprichosamente provoca al hijo y le irrita, le lleva a la ira. Debe haber coherencia en esto, no solo en la reacción, sino también en la conducta y el comportamiento de los padres. Deben estar llenos del Espíritu Santo. Y esto debe ser un patrón en la vida del padre. Una conducta controlada, una conducta sobria, no embriagados, sobrios, porque el hijo siempre está observando. Pero si observa que el padre es errático y al mismo tiempo le prohíbe al hijo lo que él mismo hace, lo va a llevar a la ira. Una vez más, no puede esperar que el hijo se beneficie de ninguna disciplina administrada por el padre. No debe haber nada errático, ni caprichoso, ni incierto, ni cambiante en los padres si quieren disciplinarlos y no provocarlos. ¿Cómo no provoca a ira a vuestros hijos? Otro principio importante es que los padres nunca deben ser irrazonables o estar dispuestos a escuchar o no estar dispuestos a escuchar el caso del hijo. No hay nada que moleste más a la persona que está siendo disciplinada que no le escuchen, que tenga una sensación de que toda esta disciplina es completamente irrazonable porque no tiene razón. En otras palabras, un padre lo que está haciendo completamente mal cuando no tiene en cuenta ninguna circunstancia en absoluto es la disciplina. En ese momento no sirve esa disciplina, porque no está escuchando ninguna explicación. A veces hay circunstancias que hay que escuchar, que hay que saber qué es lo que estaba pasando. A veces esas circunstancias tienen una explicación razonable. Eso que sucedió tiene razón. Pero hay algunos padres que no quieren escuchar. Son ignorantes de lo que pasó, pero igual no escuchan. Y al hijo no se le permite explicar. Entonces, lo que estoy diciendo es que nunca debe ser irrazonable. Deje que la explicación sea dada por el hijo. Y si no hay ninguna explicación verdadera, si no hay ninguna razón para lo que hizo, pues lo disciplina por lo que hizo y porque trató de engañar a su padre. No me están siguiendo, otra vez. Tal conducta siempre es incorrecta. Eso es provocar a sus hijos a la ira. Segundo, los va a exasperar e irritará a una condición de rebelión y de antagonismo. ¿Cómo provoca a sus hijos si usted es egoísta? Así los provoca. Esto sucede a veces cuando los padres son culpables del egoísmo. Padres que no reconocen que el hijo tiene su vida privada y su personalidad. Algunos parecen pensar que sus hijos son clones o obras hechas a su placer o para su uso. Tienen una noción esencialmente errónea de la paternidad y lo que significa. No se dan cuenta de que no son más que los guardianes y custodios de esas vidas que Dios les da. Nosotros no somos dueños de sus vidas, nosotros somos solamente unos entrenadores para que se vayan. Ellos no son para mantener, no es un mueble, no es un activo fijo, simplemente les entrenamos para que partan y vivan la vida por ellos mismos. Esa es la responsabilidad de cada padre. Pero hay muchos padres que se comportan como si tuvieran un derecho de propiedad y la personalidad del hijo no recibe ningún reconocimiento. No hay nada más deplorable o reprobable que un padre dominante. Me refiero a este tipo de padre que impone su personalidad al hijo y que siempre está suprimiendo la personalidad del hijo. El tipo de padre que exige todo y espera todo del hijo. Generalmente un tipo de padre, eso se conoce como un padre posesivo. Esta es una actitud muy cruel y por desgracia puede persistir hasta la vida adulta. Estos padres no le permiten tener una vida propia e independiente, ni desarrollar su propia personalidad. Un padre o una madre dominantes
puede aplastar la vida, la individualidad y la personalidad del hijo o la hija. Entonces, cambie esas actitudes y deje que el Espíritu Santo le controle. Otra manera de provocar a ira a vuestros hijos, cuando administra una disciplina de manera automática. Hay personas que creen en la disciplina, que la disciplina es una estrategia automática de criar a los hijos. Y eso no es una enseñanza bíblica, sino es una filosofía del ejército. Y eso no es inteligente. Eso es horrible en la disciplina. En el ejército la personalidad no importa, porque allá dan las órdenes y no importa cuál sea la personalidad de las personas, hay que cumplirlas. Y los castigos hay que cumplirlos sin importar la personalidad. Pero eso no funciona en el hogar. No toda disciplina es para todos. Yo tengo un hijo que necesitaba más disciplina que el otro. Simplemente la misma instrucción, la misma falta, a uno había que hacerle algo diferente que al otro, porque si no lo hacía, pues no me iba a funcionar, no aceptaba, no tocaba hacer una disciplina diferente. Entonces no toda disciplina es para todos. Por esto es delicado cuando alguien me pregunta cómo disciplinar a un hijo, porque yo no lo sé. Los padres conocen más a sus hijos. Y hay hijos que no necesitan la misma disciplina que otros. Con unos hay que ser más severos que con los otros. En otras palabras, para administrar la disciplina de manera correcta y verdadera, siempre debe ver qué pasó, quién es el hijo, por qué lo debe hacer, cómo ha sido el patrón del hijo. Si todas las veces es indisciplinado, de pronto hay que hacer algo diferente. Siempre debe ser sabio, aplicar la sabiduría. Siempre va a haber una razón para ello, y esa razón debe ser inclusive conocida. Nunca debe pensar en términos de que presiona un botón y ya obtuvo el resultado. No son máquinas los hijos, no lo son. Esa no es verdadera disciplina y ni siquiera es humano. Eso pertenece al ámbito de los computadores. Pero la verdadera disciplina siempre se basa en entender, en comprender, en saber quiénes son los hijos. No es automático, como les digo. Tiene que haber una razón detrás. Cuando se hace, automáticamente provoca la ira. ¿Cómo no provoca la ira a vuestros hijos? Nunca reconozca el crecimiento y desarrollo de un hijo. Hay algunos padres que siguen considerando a sus hijos toda su vida como si nunca hubieran superado la infancia. Hijos que pueden tener 25 años, pero aún los tratan como si tuvieran 5 años. No reconocen que esta persona, que este individuo, que este niño que Dios le ha dado por su gracia, es uno que está creciendo, desarrollándose y madurando. No reconocen que la personalidad del hijo está floreciendo, que está adquiriendo conocimiento, que la experiencia de él se están ampliando y el hijo se está desarrollando incluso como los mismos padres. Esto es de particular importancia en la etapa de la adolescencia. De ahí cuando encontramos los mayores problemas sociales, porque no se le da el manejo correcto, apropiado al adolescente. En este periodo de la adolescencia es normalmente la edad más difícil y por lo tanto necesita más gracia y comprensión especial en el manejo de los hijos. Como padres, nunca deben ser culpables de no reconocer este factor. Este factor es que están creciendo. Los hijos ya no son los mismos. Tiene que ajustarse a ellos. Y debido a que usted es capaz de dominar a su hijo o ha sido capaz de dominarlo desde que era pequeño hasta los 11 años de pronto, va a seguir haciéndolo de pronto quiere seguir haciendo porque como lo he hecho toda la vida, ellos deben aceptar porque ahora continúan siendo mis hijos. Su voluntad, algunos dicen, debe ser quebrantada por la mía. No me importa lo que pueda sentir o entienda. Mis hijos saben muy poco, así que seguiré imponiendo mi voluntad. Pensar y actuar de esta manera significa que seguramente va a provocar a su hijo a la ira y por lo tanto le va a hacer un gran daño. Entonces, ¿cómo evita eso? Bueno, una buena regla es que nunca debe imponer sus puntos de vista a sus hijos. Hasta cierta edad es correcto y es bueno enseñarles ciertas cosas e insistir en ellas.
y no habrá ninguna dificultad al respecto si lo hace correctamente. Incluso ellos mismos deberían disfrutarlo. Pero pronto llega una edad en la que comienzan a escuchar otros puntos de vista, las de ideas de sus amigos, probablemente en la escuela o en las asociaciones donde vaya. Allí comienza a desarrollarse, en ese momento comienza una crisis. Todo el instinto de los padres con razón es proteger en ese momento al hijo, pero se puede hacer de tal manera de nuevo que le hace más daño que bien. Si le da la impresión al hijo, por ejemplo, de que él tiene que creer el evangelio porque usted lo cree, eso no es bíblico. Y no solo es antibíblico, sino que usted mismo tiene una falta de comprensión de la doctrina de la regeneración en el Nuevo Testamento. Ellos mismos tienen que llegar a la verdad cristiana. Por ser impacientes con ellos y arrastrarlos a la fe cristiana e imponer su creencia sobre ellos, les va a llevar a la rebelión, a la ira. Recuerden esas palabras de Pablo: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Mientras no sea salvo, no puede pedirles que sean creyentes. Les va a dar el evangelio, por supuesto, pero no les puede pedir mejor que se comporten como unos creyentes porque no lo son. Muchos padres han caído en el error en este punto. Han tratado de arrastrar a sus hijos en la etapa de la adolescencia a la fe cristiana, han tratado de imponerles sus puntos de vista, han tratado de obligarlos a decir cosas que realmente ellos no creen. Este método siempre es incorrecto. ¿Y qué puede hacer?, se pregunta entonces en este momento. Su asunto es darles el evangelio, por supuesto, tratar de mostrarles la excelencia y que el evangelio, la razonabilidad de lo que usted cree. Claro, déles el evangelio. Deben ser muy pacientes, sin embargo, con ellos y soportar sus dificultades. Recuerde que sus dificultades para ellos son reales. Todo el arte de ejercer la disciplina es reconocer la otra persona todo el tiempo, es ponerse en sus zapatos, ponerse en su lugar y con verdadera simpatía y amor y comprensión tratar de ayudarlo. Permítame resumir todo lo que he dicho hasta el momento. Esto de la disciplina. La disciplina siempre debe ejercerse en amor. Y si no puede ejercerla en amor, pues ni lo intente. No lo haga, no los discipline. En ese caso debe lidiar primero con usted mismo. El apóstol ya nos ha dicho que hablemos la verdad en amor, en un sentido más general, en Efesios 4. Pero exactamente lo mismo se aplica aquí. Hable la verdad con amor. Es exactamente lo mismo con la disciplina. Debe ser administrada y controlada por el amor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Es el Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Mientras todo eso esté ahí, puede impartir la disciplina, por supuesto. Va a ser mucho más fácil disciplinar si todo eso está presente. Actúe con ese amor, con ese gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fidelidad, con mansedumbre, con dominio propio por el bien de su hijo. El objetivo de la disciplina no es mantener un estándar o decir, he decidido que así es como se debería hacer y por tanto así se hará. No debe pensar en usted mismo, principalmente, sino en el hijo. El bien del hijo debe ser su prioridad. Debe tener una visión correcta de la paternidad y considerar al hijo como una vida que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para hacerlos como usted mismo y moldearlo a su patrón e imponer su personalidad en él. Para nada. Ponga todo su cuidado en esta responsabilidad que Dios le ha dado sobre esta alma, sobre este hijo, para que puedan llegar a conocer al Señor Jesucristo. Pero siempre tenga en cuenta que el hijo es una entidad aparte, enviado por Dios a este mundo como usted ha sido enviado. Así que debe mirar incluso a sus hijos principalmente como almas, no como si mirara una mascota que tiene en casa o ciertos bienes que posee. Esa es una alma que Dios le ha dado.
y usted es simplemente su guardián y custodio. Los está preparando para que partan. Por último, la disciplina debe ejercerse siempre, de tal manera que lleve a sus hijos a respetar a sus padres. No siempre lo entenderán y probablemente sentirán que a veces no merecen el castigo. Pero si está lleno, si lo está haciendo lleno del Espíritu, ese efecto de disciplinarlos, ese efecto, ese amor que presenta o que muestra al momento de disciplinarlos, les va a llevar a que les respeten. Y llegará un día en que van a decir: gracias, Padre, gracias, papá, gracias por haberme disciplinado. Yo necesitaba eso, yo lo necesitaba. Yo le doy gracias a mis padres porque me disciplinaron en su momento. En su momento nadie decía si había correa o no. En ese tiempo había correa y necesité algunas veces correa. Yo creo que lo hicieron bien. Gracias le doy a ellos porque de otra manera yo no sé en dónde estaría. Bueno, Dios es misericordioso también el tiempo. Qué cosa tremenda es esto, ¿no les parece? Qué maravilla tenemos de la paciencia que tiene Dios con nosotros. Vosotros, padres, no provoquéis a vuestra ira, que todo el tiempo lo hacemos o lo hemos hecho algunos con nuestros hijos. Pero qué manera asombrosa que Dios nos da de que Él nos muestra esto con paciencia. Y si usted ha llegado y tiene sus hijos y en este momento no ha hecho el trabajo correctamente, este es el momento, hoy es el día, comience a hacerlo correctamente. No espere a qué espera, digamos, mejor. Haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, y que el mismo amor esté en ustedes también, no sea que provoquen a sus hijos a la ira. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra nos abre nuestro corazón, nos abre el entendimiento, nos muestra nuestros errores, nos muestra las faltas, nos muestra quiénes somos, Señor, y también nos muestra tu bondad, misericordia, tu paciencia. Ayúdanos, Padre Santo, a no solamente entenderlo, sino ponerlo en práctica en nuestras vidas como padres y como hijos, Señor, a entender la labor de los padres en todo este sentido. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.